Nosotros, ¿por qué no? Porque tenemos algunas novedades que hacen a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad económica. Vamos a arrancar por la primera, tal vez la que más afecta a tu bolsillo, que es el dato de inflación, algo que veníamos adelantando y que efectivamente se corroboró incluso con un poquito menos en la inflación de mayo, que fue este 4,2% publicado por el INDEC el jueves por la tarde. ¿Qué significa, más allá del dato que ya lo hemos repetido durante la semana, creo que está bueno pensar qué significa este 4,2% y qué podemos delinear de acá en adelante? Si uno mira al interior, digamos, del índice, se da cuenta de algunas cosas que por ahí importan un camino nuevo, ¿no? Primer punto, es la cifra más baja en más de 2 años. Sí, más de 2 años. No llega a 2 años y medio, pero más de 2 años. Es la primera vez en el último año en el que la variación interanual desciende. O sea, cuando nosotros medimos la variación interanual es del mismo mes del año pasado a este mes de este año, ¿no? Entonces, en este caso sería de mayo de 2023 a mayo de 2024. Esa inflación interanual, nosotros veíamos que mes a mes iba creciendo y creciendo, tanto por efecto de las cifras altas durante estos meses de 2024, pero principalmente, por supuesto, porque el año 2023 vio una escalerita ascendente y ahora estamos viendo una escalerita descendente. La buena noticia es que una cosa está, por lo menos, compensando a la otra, y en la variación interanual vimos una baja, 276,4% de inflación. Otra noticia implícita en esto estamos intentando hacer el análisis que no se hizo durante la semana, ¿no? Porque si no, no se escuchan durante todos los días de semana. Este 276,4% quiere decir que potencialmente no lleguemos al 300% de inflación, ¿no? Esa barrera psicológica, digamos, que atormentaba o que en un momento creíamos que incluso podía ser un escalón a la escalera mecánica, ¿no? Un escaloncito para, hace 6 meses, cuando pensábamos en una inflación del 4,2%, pensábamos que era un rotundo imposible. ¿No es así? Claro. Si yo me pongo a leer, y quería hacer el ejercicio hoy con ustedes, las notas, digo las notas no por falta de ejercicio periodístico, sino me refiero a las estimaciones, las noticias de diciembre del año pasado, nada tienen que ver con la realidad que estamos viendo hoy, y eso es un facto. Mira, vamos a hacer el ejercicio. De hecho, en octubre, noviembre, diciembre fue de cuando más pegó el salto, digamos. Acá tengo un gráfico que dice que en octubre fue del 8,3, en noviembre del 12,8 y en diciembre pegó el salto a 25,5. Y de ahí empezó a bajar. Exactamente. Esa fue la escalita ascendente, claro, a la que nos referimos, que nos anota Lu. Mira, yo pongo noticias y uso algunas herramientitas, digamos, del buscador. Me voy a ponerle en noviembre y diciembre. Filtro por esas fechas. Fíjense esto. Las proyecciones eran tremendas. Por ejemplo, nota del 11 de diciembre. Sí. ¿Cómo calcula Milei el 15.000% de inflación? ¿Por qué hay que subir la inflación antes de bajarla? Estábamos en las vísperas, digamos, de un crecimiento muy superior de los precios. Y si yo hago el mismo ejercicio y me pongo a ver lo que se decía por ahí en enero o en febrero, la verdad es que la mayor parte de los economistas no creían que para este entonces, y para abril incluso, ya íbamos a tener un dígito de inflación. O sea, primero se decía que íbamos a estar un buen tiempo con 2 dígitos de inflación. Después se estimaba que el dígito de inflación iba a venir por ahí este año, pero a fin de año. Después, o directamente el año que viene. Después se dijo que no íbamos a perforar el 5%. Después se dijo que si íbamos recortando, o sea, nosotros hacemos fíjense esto, ¿no? De diciembre a enero bajamos voy a redondear, del 25% al 20%. Recortamos 5 puntos. De enero a febrero pasamos de 25 a 13. No, perdón, de 20 a 13. 7 puntos. De febrero a marzo, de 13 a 11, de marzo a abril, de 11 a 8 y ahora de 8 a 4. Estoy redondeando. Pero ¿qué quiere decir esto?
que si uno en realidad lo mira en términos de recortar, de porcentaje de recorte de los puntos de inflación, entre abril y mayo fue el mes más significativo, porque recortamos a la mitad. Sí. No hubo un mes en el que se haya recortado a la mitad. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque poco va a contramano de lo que se fue diciendo de que lo más difícil, se decía mucho, esto no quiere decir, digamos, que esto no vaya a ocurrir, ahora hago una salvedad, pero lo que se decía mucho es más fácil bajar de 180 kilos a 120 que de 120 a 100. Una cosa así, por ejemplo. Obviamente todavía no estamos en el peso ideal. Seguimos con un 4,2% de inflación mensual. Esto es una inflación difícil de manejar para cualquier país del mundo en el anual, 4,2%. Pero lo cierto es que hay algunas pautas de este plan macroeconómico que son... se lo voy a robar a Esteban Trebuch, que lo ha dicho, ¿no? Se lo escuché decir, que dice... Estamos en un plan novedoso, entonces cualquier conclusión sobre lo típico que ha ocurrido en la Argentina, lo estoy parafraseando, pero sobre lo típico, lo usual, lo que hemos visto durante los últimos 20 años, y sacamos conclusiones en base a eso, estamos conjeturando en base a algo que no está ocurriendo en este momento, o sea, variables que están cambiando, ¿no? Entonces, fíjense que qué interesante esto, que entre mayo y abril de vuelta recortamos a la mitad. Y el plan del gobierno es recortar a la mitad nuevamente la inflación de mayo. O sea que de un 4,2% tienda la inflación hacia un 2% anual. Ojalá. Mensual. Un 2% mensual. Y con eso se unifique la tasa de inflación a la tasa de devaluación del dólar. Uh-huh. El dólar oficial todos los meses se devalúa 2%, con algo que se llama crawling peg, que es de micro devaluaciones diarias. Subiendo un poquito el valor, subiendo un poquito el valor, subiendo un poquito el valor, sube 2%, hace una devaluación del 2% mensual. La idea del gobierno, su plan, es que la inflación quede alrededor del 2%. Uh-huh. Ahora bien, ¿esto lo está sintiendo el bolsillo? Esto es lo primero que le quiero preguntar a nuestros oyentes, con quienes hablamos usualmente de consumo, de precios, de cómo está la economía. ¿Qué es lo que ocurre? Especialmente a la clase media, todavía no se le acomodaron todos los precios relativos de su bolsillo. ¿Qué quiere decir esto? Traduzco. Hay muchos productos y servicios que consumen particularmente clase media, para arriba obviamente, que todavía no están 100% acomodados y que siguen amenazando de seguir achicando y haciendo presión sobre la billetera familiar. Uno de ellos es, por ejemplo, prepagas, de la cual vamos a hablar dentro de poco. Otra de ellas es tarifas, por supuesto, que este mes va a ser protagonista por los aumentos que se vienen, que ya se están aplicando en el consumo de estos días, desde el 1 de junio. Uh-huh. Entonces todavía resta eso. Bueno, colegios privados, ¿no? También. Todo eso. Ahora les quiero contar cómo van a evolucionar todos estos rubros, especialmente el tema prepagas, que esta semana tuvo un escándalo silencioso, por ahí opacado por la cantidad de noticias económicas que tuvimos. Pero sí quiero hacer mención a dos cuestiones. Primero, fíjense cuáles fueron los rubros que más aumentaron en el mes de mayo. Comunicación, 8,2%, o sea, duplicó prácticamente al índice en general. Sí. Educación, 7,6%. Bebidas alcohólicas y tabaco, 6,7%. Eso es principalmente responsable del tema cigarrillos. Restaurantes y hoteles, 5,5%. Y alimentos y bebidas no alcohólicas, 4,8%, que quedó también por encima. Y bueno, después hay otros rubros. Pero después todos más o menos... Este también es el primer mes en el que no hay ningún rubro con doble dígito. O sea, esto podría haber armado una columna diciendo todas las cosas que no se saben sobre... Todas las cosas que reflejan el índice de inflación de mayo. O sea, ya mencionamos varias. La próxima que les menciono es el primer mes que no hay ningún rubro que queda con 2 dígitos. No. El mayor fue comunicación con 8,2%. Sí. El otro tema que quiero mencionarles es qué va a pasar ahora en junio y en julio con la inflación. Porque como les decía recién, todavía hay precios relativos no acomodados. Entonces, principalmente en lo que hace a tarifas, todavía hay un trecho por delante de quita de subsidios, de resegmentación de las tarifas. ¿Para qué? En definitiva es para que haya menos inflación. Quiero hacer este rulo, lo explico. Hemos durante mucho tiempo buscado contradecir que la inflación es monetaria.
Esto creo que ya está instalado y creo que uno de los grandes logros de Milei prepresidente fue hacer entendible algunos conceptos de la economía que parecían impensables, digamos, que estén difundidos en la sociedad. O sea, como creo que él como se propone como una suerte de profeta en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que logró explicar? Logró explicar que era necio pensar que no había un componente monetario en la inflación. ¿Qué es ese componente monetario? Es muy fácil. Si yo, vamos a suponer, no sé, no tengo absolutamente nada lindo como para mostrarles, pero vamos a suponer que esto es el mejor control remoto, esto que tengo en la mano, es el mejor control remoto que existe en el mundo. Supongamos que esto es equivalente, no sé, a una cartera, que una cartera que todo el mundo quiere, que hay mucha demanda. ¿Cómo se llama esta cartera que todo el mundo quiere? Oh, ¿la Hermès? ¿La Birkin? ¿Puede ser? Puede ser, Bueno, no la tengo. Bueno, ¿qué ocurre si de eso se hacen muchos? Muchos. O sea, empieza a abundar ese bien en la economía. Pierde su valor. Claro. Como los diamantes. Los diamantes o cualquier piedra o cualquier cartera importante, lo que quieran. Estoy intentando poner un ejemplo. En general tiene valor porque escasea. Cuando vos imprimís, esos billetitos cada vez tienen menos valor. Cada vez son menos escasos. Cada vez tienen menos valor. En definitiva, eso es la causa central de la inflación. Imprimir billetes. ¿Sí? ¿Eso qué produce? ¿Eso por qué se produce en realidad? Bueno, se produce porque en general el Estado ha tenido que cubrir baches de gasto que no existían. Ajá. Ojalá en tu casa tuvieses una impresora de plata, entonces no tenés que tomar un préstamo para seguir pagando el colegio privado, ¿no? O sea, eso quiero decir. En vez de achicarse el Estado, se fue agrandando y cubriendo esos gastos con impresión de billetitos. Esas impresiones de billetitos hacían que el peso cada vez valga menos. Que el peso cada vez valga menos provocaba inflación. Milei logró instalar eso. No quiero ahondar más porque esto es algo que ya está, digamos, instalado, por así decirlo. Entonces, ¿por qué se ata esto con el tema tarifas y por qué yo digo, en definitiva, el sufrimiento de hoy pagando la boleta, esperemos rinda sus frutos a futuro? Porque cuando vos mirás los conceptos de gasto del Estado, hasta ahora se ha recortado un montón, pero se ha recortado en cosas que no hacen al corazón del problema del gasto, que son principalmente el tipo de gasto. No estoy diciendo que hay que gastar de menos en las jubilaciones, sino que digo, el esquema de gasto alrededor del sistema previsional y alrededor del sistema de gasto social y los subsidios económicos, que incluyen desde subsidios al transporte hasta subsidios a la energía o al gas, ¿sí? Entonces, si la idea es seguir recortando, es decir, trasladando el costo de la energía del Estado al usuario, al principio el usuario va a sufrir un montón, como está sufriendo en este momento en junio particularmente, que va a tener subas hasta el 155% en la luz, o hasta el 30% en el 33% en el gas. Pero si eso reputa sus beneficios, haciendo que el Estado no tenga que gastar de más y imprimir con la maquinita, tal vez hoy sufrimos, pero el día de mañana lo ganamos en no inflación. Uh-huh. Entonces, a pesar de que yo les diga, bueno, junio, julio, va a quedar con índices posiblemente superiores de inflación, probablemente superiores, y no veamos nuevamente una buena noticia de recorte a la mitad, no es porque las causas de la inflación estén creando nueva inflación, lo quiero poner en términos simples. No es que se está creando nueva inflación, sino que todavía se están acomodando los precios relativos de la economía. ¿Y este número de inflación que dio 4,2 podrá ser el piso? Es probable que sea el piso, por lo menos del primer semestre. Para nada para nada se descarta que en el segundo semestre volvamos a tener un 4,2 o incluso menos. Me parece que sería nuevamente necio pensar que no es posible eso. Uh-huh. Pero sí me parece que en junio va a estar difícil compensar la suba en tarifas con la baja en otros rubros. Claro. Tampoco lo veo completamente imposible. Todavía hay que ver. Alimentos está bastante similar al mes anterior. Hubo algo de subas adicionales también por el saltito del dólar, etcétera. El dólar blue que ha aumentado durante estas últimas semanas. Y estábamos ya, hace un mes estábamos alrededor de los 1.100 y ahora estamos más
orillando los 1.260, 1280. 70. Exactamente, ahora les digo cómo cerró, pero digo, estamos orillando ese precio que sube, que baja, que está alrededor de eso, pero antes estaba alrededor de 1.100 y prácticamente sin modificaciones. Sí. Pero bueno, entonces, en términos de inflación, ¿podemos esperar un junio más alto? Es posible. ¿Eso significa que estamos está virando el camino o se está modificando el camino que se trazó con tema de inflación? No. Eso me parece que es central comprender, que no es que si ahora en junio viene una inflación del 5%, del 6%, ahora vamos a empezar con la escalerita de vuelta. Claro. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque las expectativas juegan un rol fundamental en la economía y en la inflación, en lo que hace la inflación. Porque nuestro cerebro económico está entrenado para que saltas 10 pesitos el dólar y ya le ponemos ya retocamos el precio de los fideos en el comercio. ¿Entendés? Sí, Decís, ¿pero por qué? Si no sabés, o sea, tal vez no se te traslade completamente a tus costos, etcétera. Claro, es como que las siempre expectativas siempre juegan dudas. un rol. Me acuerdo cuando Alberto Fernández dijo que la inflación era psicológica. ¿Por qué se lo criticó tanto? Bueno, porque iba en contra de su idea de lo que acabamos de mencionar respecto a toda la fundamentación monetaria de la inflación. Pero sí tenía un punto en el que hay una parte psicológica. Es obvio eso. Entonces es importante que nosotros también cambiemos un poco la forma de ver cómo evolucionan los precios y que no nos atormentemos o no nos asustemos si de repente vemos un punto más de inflación, porque no obedece a que se está descontrolando la emisión monetaria o se está descontrolando las causas madre de la inflación. Claro. Por lo menos no por ahora. Les contaremos si eso ocurre, pero por ahora no. Hay una costumbre económica muy asentada. Y sí, de más que vale cuando que vemos sí. que se dispara un número, entras como en pero alerta. si estamos hace décadas, así, Claro, ¿cómo sí, no sí, vamos a sí, tener por ese mindset, Sí, digamos? Sí. Pero bueno, lo cierto entonces es, junio y julio posiblemente vengan un poco más alto, no es causa de alarma. No es causa de alarma. Dicho esto, cerramos este capítulo inflación. Ah, no, me quedó una cosita. Abrimos otra vez. Perdón. Lo más llamativo en este listado de datos que no escucharon, que les estoy contando sobre el tema de inflación, Sí. el dato más llamativo es que alimentos y bebidas no alcohólicas quedó por encima del índice en general, cuando se esperaba que quede por debajo. Ese creo que fue la cosa más sorpresiva, 4,8%. Fue el tomate, loco. Fue el tomate. Sí, es verdad, carísimo el kilo de ¿Vieron? tomate. Fue el tomate. Sí. Y el otro día estaba hablando con un colega a quien aprecio un montón y que creo que es una de las mentes más brillantes que he conocido, por lo menos en mis cortos años de carrera periodística. Y me contaba que había estado trabajando con otra persona en la historia del tomate. Porque el tomate es un protagonista silencioso y excepcional de la Argentina. Y como muchas partes de la Argentina ha perdido su sabor también, a fuerza de modificaciones y de intrángulis en donde el tomate no tuvo nada que ver, como los argentinos tampoco la tuvimos. Pero bueno, más allá de la historieta, fue el tomate. El tomate aumentó más del 70%, causas circunstanciales y absolutamente estacionales, pero fíjense esto, justamente lo que les menciono, el IPC núcleo, que saca los estacionales y saca los regulados, aumentó 3,7% y los estacionales aumentaron 7,2%. O sea, hubo un fuerte aumento de lo que fue estacional. Justamente verduras, tubérculos y legumbres quedó en primer lugar. No compren tomate, muchachos. La lechuga tampoco, la lechuga aumentó muchísimo este mes. Entonces son los dos componentes más importantes de la ensalada argentina, básicamente con fuerte aumento en el mes de mayo. Si estás antojado de ensaladita, aguarda un cachito. Rúcula y zanahoria. No, rúcula y zanahoria no pega. Zanahoria con huevo, tal vez. Zanahoria con huevo. Es otra opción. Ah, no, pará, porque huevo quedó en el segundo lugar. En alimentos, leche, productos lácteos y huevos quedó en el segundo lugar en aumento de alimentos. ¿Qué puede ser? Puede ser zanahoria ¿con qué va? Con remolacha. Puede ser. Encima es estación de remolacha, ¿no? ¿Es estación de remolacha ahora? A ver, vamos a averiguarlo. ¿Cuándo hay la remolacha? Temporada de la remolacha. Me parece que sí. Me parece que cuando arranca el invierno es temporada de remolacha, pero capaz. Bueno, no. acá me dice diciembre, temporada de la remolacha, pero. Bueno, está bien, nada que ver. Bueno, no importa. Otra verdura, gente. Otra verdura. Ahora vamos a